Hola, bienvenidos a esta conversación. Hoy me gustaría hablarles de un tema controversial, la inteligencia artificial. Soy Lucas Rojas, un lector incipiente y un escritor principiante. Y en este canal comparto lo que voy descubriendo en este maravilloso viaje por la literatura. Espero que te sumes, que te sientas parte y que con algo de fortuna puedas hacer también tu propio recorrido. Vamos. El hombre hace alarde de su inteligencia, separándose del resto de los animales, dominando una técnica, generando una tecnología que le permite pensar que controla lo que pasa con la naturaleza, lo que pasa con la vida. De hecho, somos la especie animal que ha colonizado el mundo, generando muchas cosas interesantes, pero con algunos resultados poco convincentes. Hemos dominado mucho la tecnología para mejorar la vida del ser humano, sobre todo en la parte donde nos aislamos de la naturaleza, como la vivienda, la salud. Hoy nosotros podemos separarnos de la intemperie y vivir en zonas muy cálidas del planeta o zonas muy frías del planeta, emulando unas condiciones promedio, como puede ser 20 grados de temperatura ambiente, a través de aire acondicionado o calefacción, y eso nos permite vivir de alguna manera más confortable durante el año. Sin embargo, hay otros avances tecnológicos del ser humano que por lo menos a mí me hacen ruido. Me da la sensación de que mientras más tecnología usamos, menos tiempo nos queda disponible para ser seres humanos, para vivir, para existir. Y hay un tema en particular que a mí me preocupa de hace muchos años y me tiene como conflictuado, es el tema de internet y las redes sociales y demás cosas. Y hoy está todo hiper acelerado e hiper estimulado por una nueva moda que se llama inteligencia artificial, que es un concepto que yo les esquivé mucho, traté de ignorarlo como si no existiera. Y estos últimos tiempos ha sido imposible no escuchar esas dos palabras, inteligencia artificial, y no ver el impacto que esa tecnología está teniendo en la vida de todos nosotros. Y la duda más grande que se me genera a mí con respecto a la inteligencia artificial es la primera palabra, es la inteligencia. ¿Es realmente inteligencia? ¿Somos realmente inteligentes los seres humanos como para crear una inteligencia que sea artificial? ¿No nos alcanzaba con nuestra propia inteligencia? ¿Esa inteligencia que se crea es realmente inteligente o es algo ficticio? Un día estaba reflexionando sobre esto y me acordé que yo escribí un cuento que se parece mucho a eso, o por lo menos a mí me suena parecido, y se los voy a leer a continuación. Recuerdo que de niño vivía en un pueblo mendocino llamado General Alvear. Allí la vida era tranquila, apacible y esperable. Sucedían pocas cosas notables, y esos pocos eventos sobresalientes solían repetirse periódicamente año tras año. Uno de ellos era la fiesta provincial de ganadería y el ternero mendocino. Era un evento importante que se llevaba a cabo al comienzo del invierno. Todo el pueblo lo esperaba y todo el pueblo acudía al lugar para no quedarse afuera de las conversaciones que se sucedían luego, en el futuro. Se daba en ese escenario algo curioso. La gente del pueblo se vestía y se preparaba para la ocasión como si fuera un evento de gala. Las mejores ropas y zapatos, los mejores peinados,
la mejor estrategia para mostrar el estatus de las distintas clases pueblerinas. Eso sí, era plural. Allí te encontrabas a los más ricos y a los más pobres, todos compartiendo las instalaciones, porque era de entrada libre y gratuita. La diferencia se marcaba en las cosas a las cuales uno podía acceder. La feria arrancaba temprano por la mañana con las actividades relacionadas a la ganadería. Al mejor estilo de las ferias en las asociaciones rurales se mostraba y comercializaba ganado. Habían en esos lugares corrales con vacas, terneros, caballos y toros. También uno ahí encontraba peones de estancias, con sus mejores vestimentas para la ocasión, sus perros y su postura enigmática de ser bichos solitarios traídos por unos días a la multitud de los poblados. Yo solía mirarlos con su estética particular, sus lazos de tientos manoseados y sus manos ajadas armando cigarrillos. Estaban en su métier, cuidando y preparando a los asustados animales. Cuando uno se acercaba, te protegían de algún mal rato con gestos y sonidos hoscos, que a pesar de su aparente rudeza, mostraban cierto grado de bondad de su parte. Luego de visitar los corrales, con sus aromas a guano fresco y el frío húmedo que iba poco a poco colonizando el cuerpo, uno encontraba un refugio en los galpones contiguos en donde había exposición. Allí estaban los comercios de la ciudad que tenían pequeños espacios de promoción de sus productos. Estaban las veterinarias, las ferreterías, los corralones, las concesionarias de maquinarias y automóviles, las instituciones del pueblo y hasta algún que otro club o iglesia. En cada uno de ellos uno podía espiar un poco de lo que cada uno ofrecía. Cuando ya se completaba la segunda vuelta a ese predio y ya se habían intentado fallidamente las hazañas comunes, como por ejemplo subirse a algún tractor exhibido, permanecer en ese lugar ya no tenía sentido. Según la hora y las ganas, uno podía abandonar el lugar para volver a su casa o permanecer allí hasta media tarde, en donde se iluminaba otro sector de la feria. Ese sector era uno de mis preferidos. Allí se improvisaban puestitos con toda clase de ofertas. Estaban separados uno del otro con precarias lonas o caballetes. En conjunto conformaban pasillos de un novedoso laberinto que era imperdible. En ellos se podía encontrar comida fresca y casera, comida en conserva, panes y tortas, artesanos locales, pintores, gente que tejía ropas, puesto de venta de especias y otros que al mejor estilo kermés ofrecían juegos de destreza, en los cuales, por ejemplo, si bajabas 3 patitos arrojando una pelota de tenis, te ganabas una lata de puré de tomates o una de duraznos en almíbar. Pero de todas esas tienditas, había un conjunto de ellas que destacaban por ser forasteras. Allí habían algunas que vendían remeras de bandas de rock, anteojos baratos, calcomanías, parches temáticos para coser en la ropa, y los que yo solía revisar por horas eran los que vendían colgantes. Los colgantes eran una especie de collar largo de cuyo cordón plástico negro pendía una pieza de una aleación de metal con todo tipo de formas. De las que más me atraían eran las relacionadas a las bandas de rock. Allí tuve que elegir muy bien si invertía 3 pesos en un crucifijo de los Guns N' Roses o si me compraba una chapita de estilo militar con la inscripción de mi nombre realizada en el acto. Elegí el crucifijo, que se me partió 4 días después cuando se cayó de mi mesa de luz. Eran cosas de muy mala calidad, baratijas con las que los pueblerinos nos encandilábamos. En ese recorrido popular de las tienditas había mucha gente que se movía perezosamente entre ellas. Un poco porque cada uno trataba de mirar todo lo que había en ellas y otro poco porque había que sacarle el jugo al paseo
y darle velocidad al recorrido nos devolvía a muchos a nuestra habitual rutina, que obviamente era menos entretenida. En esa marea de gente iba yo cuando divisé a lo lejos una larga fila de personas frente a un cartel que rezaba: "La máquina inteligente, adivina tu suerte". Como no podía ser de otra manera, me estacioné en esa fila con la inocente curiosidad de niño y la pretenciosa idea de parecer poco sorprendido por esa novedad. Disimuladamente trataba de ver a las personas que iban ingresando a una tienda improvisada por sábanas sujetadas por broche de ropa en un triángulo formado por 4 postes unidos por alambre de enfardar. Debajo del cartel había un señor que iba tomando con una mano los billetes de 2 pesos que costaba la entrada y colocándolos ágilmente entre los dedos de la otra mano, en la cual se formaba una especie de abanico de desgastados y sucios morlacos. Con un escarbadiente temerariamente a punto de caer desde sus labios, autorizaba el paso de los visitantes, marcando el ritmo de avance de la fila, al tiempo que coordinaba visualmente mediante gestos con la gente del interior, para saber si la cosa iba avanzando bien o no. Yo esperaba en la fila y buscaba con desesperación los ojos de los que salían para obtener algo de información, un poco por miedo y otro poco por ansiedad. Esperaba una señal de alguno de ellos para saber si iba a invertir bien mis últimos 2 pesos o si estaba a punto de dilapidarlos en algo que hasta me parecía prohibido para mi edad. Los que salían del toldo lo hacían con la cabeza en alto, con esa miserable aspiración de superioridad que reina en algunos pueblos en donde algunas personas buscan ser importantes o distinguidas. Obviamente, poder hablar de lo que había en el interior de esa tienda iba a ser un tema de conversación que les podría otorgar cierta autoridad o prestigio en alguna charla de siesta, luego de barrer alguna vereda, o en la cola del banco cuando fueran a pagar los impuestos, o en la peluquería del barrio. Finalmente, el avanzar de la fila me puso frente a ese hombre que miraba con aires misteriosos a todos lados y esbozaba una sonrisa cada tanto. Una sonrisa de aprobación, de satisfacción o simplemente de especulación. Al salir 2 señoras muy contentas, la mano del hombre me empujó diligentemente hacia el interior. Allí había una computadora con una pantalla que parecía la de un televisor, pero de solo 2 colores: fondo negro y letras verdes. Alcancé a leer: "Tu verdad está a punto de ser develada". Mientras intentaba comprender qué significaba la palabra develada, un muchachito que se hallaba sentado a un costado me pidió con una voz mecánica y monótona: "Fecha de nacimiento". Sorprendido, no lograba decirla, ni recordarla con claridad. Creo que era la primera vez que oí esa frase. Miré hacia atrás y el tipo de la fila me miraba serio y con un ademán me indicó que mirara al muchacho. Este, que parecía ya haber agotado toda su paciencia, me dijo: "¿Cuándo cumplís años?". Ahí entendí y dije: 23 de diciembre. Él escribió en la pantalla 23 del 12 y luego, mirándome nuevamente, me dijo: "¿Año?". Y ante mi tardanza, escribió 23 del 12 de 1980 y luego pulsó la tecla. En ese instante me di cuenta que debía haber dicho 1978, pero ya era tarde. La máquina misteriosa había escupido en la pantalla mi verdad. Leí entonces: "Hola, tu signo es Capricornio. Vienen buenos tiempos para ganar dinero, pero cuidado en el amor, ser prudente. Alguien te ama a escondidas. Cuida tu salud, puede ser que tengas algún problema estomacal. Este va a ser definitivamente tu año". Con un chasquido de dedos, el muchachito que comandaba el artefacto me sacó de la lectura y me despachó rápidamente hacia afuera para dar paso al siguiente. Yo no entendía nada, no sabía de zodíaco, no entendía nada de la vida y tampoco sabía nada de computadoras. Gasté mis últimos 2 pesos en algo de lo cual no estaba orgulloso y tampoco me servía
ni para alardear. Muchos años más tarde, cuando comencé a estudiar informática, entendí el vil engaño. Esa máquina no era ni sabia ni inteligente. Era simplemente una base de datos que vinculaba textos de horóscopo, sacado de algún diario, a rangos de fechas. Su única novedad era que los mostraba en esas modernas letras verdes sobre el fondo negro. Me pregunto si ese fue el inicio del ChatGPT. Me gustaría entonces transmitirles en este video una inquietud, que es la siguiente. ¿No estaremos demasiado fascinados con las bondades de la inteligencia artificial y estaremos todos detrás de una fila de consumir algo nuevo, algo novedoso, de dudosa utilidad? Estamos deslumbrados por la inteligencia artificial, estamos inundados de inteligencia artificial, estamos fascinados por lo que la inteligencia artificial puede lograr, pero todavía no tenemos en claro cuáles son los verdaderos beneficios de la misma. Se habla de que puede hacer muchas cosas muy rápido, mucho más rápido que el hombre. Se ve que hay creaciones artísticas que se están logrando, que antes era difícil de hacerlo. Y a mí me hace pensar si realmente nosotros como seres humanos inteligentes, pensantes y naturales, no deberíamos ofrecer un poco de resistencia. Tiendo a pensar que deberíamos estar diciendo, bueno, ¿sabes qué? Está bien que pueda hacer que mi cara salga en otra escena, o que yo salga diciendo algo que no dije, o me pueden generar una imagen de algo muy difícil de explicar. Pero ¿qué utilidad tiene todo eso? Tiendo a pensar que la inteligencia artificial aplicada a cuestiones como la salud, por ejemplo, puede ser algo muy valioso. Sin embargo, la inteligencia aplicada al entretenimiento y al arte le roba al ser humano la posibilidad de crear, la posibilidad de conocerse a través de la creación. Y me da la sensación, por lo menos en el aspecto audiovisual, que cada vez el ser humano se va convirtiendo en un consumidor que no produce. Y como la producción de la mano de la inteligencia artificial se vuelve tan viral, se vuelve tan grande, se vuelve tan poderosa, el ser humano va perdiendo la capacidad de asimilar lo que ve. Entonces yo empiezo a dudar si estamos disfrutando con lo que estamos viendo o consumiendo como entretenimiento, o si simplemente estamos ahí porque no nos podemos despegar. Te invito humildemente desde acá, sin inteligencia artificial, con estupidez real, como me gusta vivir con esta estupidez real. Prefiero vivir así y no con inteligencia artificial. Te invito a reflexionar sobre esto. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Creo que estamos llegando a un límite, sinceramente, a través de los teléfonos celulares y lo que está pasando con los niños más chicos. Creo que estamos llegando a un límite en donde la inteligencia artificial nos empieza a mostrar como un espejo las cosas que estamos perdiendo como seres humanos individuales y sociales. Y creo que quienes podemos solucionar este problema o podemos reencaminar a la humanidad, mirá lo que digo, la humanidad, somos los seres humanos. No va a haber una inteligencia artificial que diga, che, mirá, ¿sabes que el mundo se está complicando? Pobres seres humanos, vamos a hacer algo para arreglarlo. Me parece todo lo contrario. Me parece que la capacidad de tener una mejor calidad de vida es del ser humano refugiado en la naturaleza, en el aire libre, en los valores humanos y no en las vías de escape del entretenimiento.
Muchas gracias por mirar, por compartir este momento. Nos veremos pronto.